Hallo miteinander. Es freut mich, dass wir zusammen sein in dem Ausbildungskurs von den Schlüsselwörtern. Saludos a todos, me da mucho gusto que podemos estar juntos durante este tiempo. Apenas les saludé en mi idioma materno. Yo soy suizo, de habla alemán, y yo estaba trabajando desde el año 2000 aquí en México. Los primeros 10 años en la Mixteca Alta, allá en una comunidad indígena, aprendiendo el idioma, trabajando en el desarrollo de este idioma, alfabetización y también la traducción de la Biblia. Entonces, ahora estamos más enfocados en la capacitación de pastores y líderes indígenas y en la concientización de las traducciones ya hechas, las Biblias ya disponibles en lenguas indígenas. Entonces, sí, me da mucho gusto estar con ustedes, y quiero darles la bienvenida a este taller de descubrir términos claves de la Biblia en lengua materna y la interacción con las escrituras. Es un curso para el uso de las escrituras en idioma originario. También quiero escuchar un poquito de ustedes, de que están participando en este curso. Quiero escuchar si cada uno de ustedes puede presentarse con su nombre, la comunidad, el país de donde viene y también qué idioma hablan. Muy bien, muchas gracias por sus presentaciones. Me da mucho gusto tener tanta gente aquí, de diferentes comunidades y de diferentes hablas. Es algo muy bonito que tenemos, ¿no? Los diferentes idiomas. Es un regalo de Dios que Él nos ha dado. Muy bien, antes de iniciar con este taller, quiero empezar con una oración. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por los planes que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias que podemos conocerte y gracias que tú quieres que te conocemos mucho más a través de tu palabra. Pedimos en este tiempo, Señor, que estamos aprendiendo juntos para hacer más accesible tu palabra, para que seas tú que nos estés dirigiendo en cada lugar de donde nos conectamos, y que tú te glorificas a través de este tiempo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, antes de iniciar con la clase, tengo algunas preguntas preparadas para ustedes. La primera pregunta es, ¿para cuántos de ustedes el español no es su lengua materna? Si pueden levantar sus manos, por favor. Y también abrir sus micrófonos y decir de qué idioma hablan. Muy bien. La segunda pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cuáles son algunas de las cosas más difíciles de entender cuando asisten a un culto? Tercera pregunta es, para pastores hablantes nativos, ¿cuáles son unas cosas más difíciles de entender o de explicar cuando predica o enseña en su iglesia? Y la cuarta y última pregunta, ¿en alguna de sus iglesias se usa una lengua indígena? ¿Nos puede decir de qué manera? Estas reflexiones a estas preguntas son primordiales para los líderes de las iglesias indígenas. Muy bien. Ahora les quiero contar una historia.
Una profesora de un instituto bíblico fue a visitar a un alumno suyo quien habla un idioma originario. Ella estaba muy animada al verlo en su propio ambiente y con su gente. Cuando llegó a la comunidad, le sirvieron café en la cocina y mucha gente se juntó para hablar. Varias personas se acercaron a la digna profesora para saludarla, pero ella no captó nada de la conversación. Después de una hora, ella estaba ya listo para ir al culto, para ver a la gente reunida alabando al Señor y especialmente oír a su alumno destacado predicar en su lengua materna. Ella entró a la capilla y sentía la presencia del Señor al escuchar los cantos de la gente. Puso mucha atención a su alumno cuando predicó. Después de regresar, la profesora dijo, el idioma que hablan allí no es tan diferente de lo que pensaba al principio. Yo casi pude entender el sermón. Tienen muchas palabras iguales de las nuestras, como santificación, salvación, gloria y otros más. Pero me sentí un poco triste porque los hermanos de la comunidad parecían aburridos y los que no entendían el español estaban ya dormidos. ¿Cuál fue el problema? La gente no entiende. Por eso, cuando un graduado de un instituto bíblico regresa a su comunidad para predicar y no ha estudiado las escrituras en su propio idioma, generalmente usa palabras complejas de la lengua en la que estudió español. Pero así la gente no va a entender bien lo que está diciendo. Ahora, ¿qué son términos clave? Generalmente podemos decir que los términos clave son palabras importantes y en el caso de la Biblia, palabras importantes para entender la Biblia, la fe y la doctrina. Aquí tenemos una definición. El diccionario pequeño Larousse define clave así. Combinación que permite la apertura de un candado, de la manera en que se puede abrir un candado con los números de la clave. Se necesita la clave para abrir el candado. Y cuando se tiene la clave, se puede abrir. El diccionario pequeño Larousse define con otro sentido también el término clave, como una explicación que necesitan algunos libros para ser entendidos. Conocer las palabras clave permite abrir el entendimiento de la Biblia. El peligro de usar palabras en español. Si usamos palabras en español para conceptos como salvación, perdón, santificación, etc., los hablantes de una lengua originaria en la que queremos enseñar no van a entender bien el significado. Las palabras más importantes, también llamadas términos clave de la Biblia, muchas veces son conceptos desconocidos que no existen de la misma forma en la cultura. Hay que buscar un puente. Los términos no comunes no son fáciles de comunicar porque la gente no los usa a menudo. Hay que buscar el significado de estos conceptos o ideas en la cultura para traducirlos de manera que tengan sentidos para ellos. Quiero compartirles una historia de Papúa Nueva Guinea, de dos traductores del Nuevo Testamento que por años no encontraban la palabra para el perdón en esa lengua donde estaban trabajando. Se frustraron bastante porque imagínense el Nuevo Testamento sin el perdón. Pero ellas estaban muy metidas a la cultura de la gente y un día han visto como la gente levantó una casa particular. Entonces ya es costumbre que todo el pueblo ayuda. Entonces se pusieron a levantar esta casa de madera con techo de paja.
Al terminar, ellos se reunieron alrededor de la casa y pusieron sus brazos al hombro de la persona que estaba próxima de ellos. Las traductoras lo observaban y no podían entender qué pasó. Así fueron a su ayudante de hablar el idioma y lo preguntaban, ¿qué está pasando aquí? Esta persona le dijo, mira, con este gesto ellos se olvidan todo el malo que hubo entre ellos. Entonces ya cayó el 20 a las dos traductoras. Pensaban, eso es justamente que Jesús hizo al perdonar nuestros pecados. Entonces así también pusieron como la explicación para el perdón. Jesús mismo puso sus brazos a los hombros del ser humano, el concepto perfecto para el perdón en esa cultura. Así la gente ha podido entender muy bien el significado del perdón. Cuando alguien traduce la Biblia, le puede costar horas, días, meses y hasta años para encontrar las palabras o frases correctas que expresan los conceptos clave. ¿Qué nos ayuda en encontrar el significado correcto de un término clave, o sea, de un concepto desconocido? ¿Qué opinan? Muy bien. Sí, puede ser estudio el pasaje en contexto. No solamente la palabra, sino el texto en donde ocurre. También el uso de comentarios bíblicos, los diccionarios, el lenguaje original, sea el griego y hebreo. Hacer borradores de la traducción y revisarlos con la gente hasta que quedan correctas. Hay muchas palabras importantes en la Biblia por su significado teológico. La razón de esto es que estas palabras tienen que ver con ideas que son específicamente judías o cristianas. ¿Ustedes pueden dar algunos ejemplos de estos? Algunos ejemplos son apóstol, sinagoga, fariseos, o son palabras utilizadas de una forma especial en la Biblia. Podrían ser algunos de estos ejemplos? Si ustedes pueden nombrar algunos de estos. Como ejemplos son Señor, templo y cruz. Con frecuencia estas palabras introducen una idea desconocida hasta este momento. ¿Cuáles podrían ser? Reino de Dios, santificación o gracia. No tienen el mismo significado en el mundo. Antes de predicar sobre un término clave, el pastor debe saber cómo está traducido en su propio idioma. Si todavía no hay una traducción de las Escrituras, se podría estudiar cómo se puede expresar para que todos los hermanos en la iglesia entiendan el mensaje. Una persona clave es el predicador o el pastor, la persona que enseña. Ahorita explicamos por qué. Es importante que mientras estudie un instituto bíblico o seminario, si las clases son en español, también la persona indígena estudie en su propio idioma para conocer los términos, las palabras importantes en su lengua materna. Por eso, el profesor debe animar al alumno de la Biblia a estudiar los términos en su propio idioma para saber cómo fueron traducidos. De otra manera, cuando predique, va a usar las palabras más importantes, o sea, los términos claves, en español y su gente no va a poder entender el mensaje claramente. Ahora vamos a los objetivos de la capacitación. Primero,
Teniendo las escrituras en su propio idioma, un hablante de esa lengua podrá descubrir cómo está traducido un término clave en su idioma. Segundo, conociendo los términos clave en su propio idioma, comprenderá mejor la doctrina basada o relacionada con los términos clave. La doctrina es como la interpretación de una palabra o un concepto importante de la Biblia. Tercero, teniendo la capacidad de identificar los términos clave en su idioma, podrá utilizarlos cuando predique. Cuarta, utilizando las escrituras en la clase, el alumno le dará más valor a las escrituras en su idioma, sabiendo que hay maneras adecuadas de comunicar los términos clave en su propio idioma y que puede ser que cambien con el contexto. Y por último, el quinto punto, reconociendo el valor de las escrituras en su propio idioma, el alumno se animará a usarlos y a motivar a otras personas de su comunidad a usarlas. Muy bien. Ahora vamos a la meta de esta capacitación. El método utilizado en este curso está diseñado para hablantes de lenguas originarias, por lo que los estudiantes generalmente usan las escrituras ya traducidas a su lengua materna. Entonces es importante que ustedes usan el Nuevo Testamento en su lengua ya traducida. Y también tenemos el manual del estudiante que vamos a proporcionarles también a ustedes. Este manual tiene 43 lecciones, o sea, 43 términos claves del Nuevo Testamento que se está usando. Y se podría hacer una lección por día por 2 meses. Y toma 1 hora de tarea cada día. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo en español. Y allá en Hechos, capítulo 5, versículo 31, usando la Reina Valera 60, dice allá lo siguiente. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En la versión Dios habla hoy, está expresado de la siguiente manera. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. En la versión traducción en lengua actual, dice lo siguiente. Dios ha hecho que Jesús se sienta a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Entonces, en el manual ustedes pueden ver, al principio ya hay como una tabla y tiene 5 columnas. Entonces, en la primera columna está la referencia bíblica. Entonces, es Hecho 5:31. Y también aquí en el ejemplo podemos ver abajo qué versión se ha usado. La Dios se habla hoy y también la lenguaje actual. En la segunda columna está el término en español de la Reina Valera 60. Entonces ya vemos que el término que estamos tratando es arrepentimiento. Entonces en la tercera columna es cómo está expresado este término.
Entonces, en este ejemplo, que no estamos trabajando en nuestros idiomas indígenas, vemos cómo se ha traducido en el Yugoslava hoy, que en este versículo es vuelve a Dios. Y entonces, en la lenguaje actual es deje de pecar. O sea, ya ven una poquita diferencia, pero es el mismo significado que creen. Entonces, la traducción literal al español cabría allá en la cuarta columna. Eso es que estamos trabajando ya en español. No tenemos que tener esta traducción literal. Entonces, sigue lo mismo. Vuelve a Dios o deje de pecar. Y en la última columna, entonces, dice que que hace una persona cuando se arrepiente. Escribe en su idioma arriba y en español abajo. Entonces, aquí ustedes pueden poner las expresiones que ustedes encuentran primeramente en su lengua y después en español. Entonces, así es el ejemplo. Muy bien. Para profundizar el entendimiento de un término clave, vamos a empezar la lección con dos más componentes que incluimos en el siguiente ejercicio. Y vamos a usar entonces el término clave carne. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿qué viene a su mente cuando piensen en la palabra carne? Entonces, le pido que ustedes escriben en una hojita todas las cosas que vienen a su mente cuando piensan en la palabra carne. Escriban todo esto. Muy bien. Entonces, cuando ese sería el próximo paso, eh, ¿dónde encontramos el significado exacto de una palabra? Exacto, en el diccionario. Así que cuando ustedes ya tienen la lista de las palabras, las cosas que les vino a su mente al considerar la palabra carne, entonces para verificar y ampliar su conocimiento, entonces les pido que buscan en un diccionario la palabra carne. Y allá entonces copian también todo lo que encuentran allá, este, también en una hoja. Entonces así ustedes pueden ver lo que ya tienen en la mente y también lo que está en el diccionario para tener el entendimiento completo de esta palabra. Muy bien. La cosa es que es bien importante conocer todo el significado de un término clave antes de considerarlo en cierto contexto de un pasaje bíblico. Muy bien. Ahora, como ya hemos hecho los primeros ejercicios de pensar que viene a nuestra mente cuando pensamos en una palabra clave y también el estudio en el diccionario. Lo tercero sería entonces ver qué encontramos en la Biblia acerca del concepto clave carne. Y para esto vamos a estudiar unas citas bíblicas para descubrir las diferentes maneras de representar este concepto clave en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una lista de 6 referencias bíblicas y entonces en la segunda columna ustedes pueden ver la Reina Valera 60. Como siempre, lo traduce como carne, pero tenemos que ver qué sentido tiene la palabra carne en cada versículo. Entonces, para hacer eso, y eso es un ejercicio que vamos a hacer en español.
Entonces les pido que buscan en sus Biblias cada una de estas citas y escriben entonces en la tercera columna el significado de cada una de estas citas. Muy bien, ahora vamos a ver qué encontramos en esos diferentes pasajes. Entonces, allá en Lucas capítulo 24, versículo 39, el término clave de la Reina Valera 60 se expresa o tiene el sentido de carne humana o del cuerpo físico. Allá en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, carne tiene el significado ser humano o hombre, persona. En Hechos, capítulo 2, versículo 26, la palabra carne tiene el significado de cuerpo o mi ser, es como vida. Y en Romanos, capítulo 1, versículo 3, carne tiene el significado de descendiente o descendencia física. Entonces ya si ustedes pueden ver que hay bastante cambios. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, carne de la Reina Valera tiene el significado de vivir en este mundo o también la naturaleza humana. Y en Romanos capítulo 7, versículo 18, carne tiene el significado de deseos del ser humano o naturaleza pecaminosa. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo diferan, ¿no? Estos sentidos en cada referencia ya. Entonces es muy importante saber que hay diferencia. No siempre podemos asumir que carne es como la carne asada, por ejemplo. Entonces sí hay que considerar los diferentes significados. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Si tienen preguntas, también me pueden escribir o pueden pedir a su asesor que le ayude con la respuesta. Muy bien, para repetir la meta de este taller y sobre el método utilizado en este curso, que está diseñado para hablantes de lenguas originarias, por lo que los estudiantes generalmente usan las escrituras ya traducidas a su lengua materna. Aunque el propósito de esta capacitación es que ustedes mismos usan este método para estudiar los términos claves de la Biblia en su idioma, sea en español o en lengua indígena, y a la vez tienen una herramienta para enseñar a otros, siguiendo las instrucciones, la guía del instructor. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más en adelante. Como mencionamos, el manual contiene 43 términos claves, pero hay mucho más términos clave, no solamente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento. Entonces hay un método en investigar a un término teológico que todavía no está listado en el manual. Y eso es buscar la palabra en una concordancia primero. Después, anotar algunas referencias bíblicas. Y después, como copiar una tabla del manual de este curso en Word a un nuevo documento o a una nueva página y copiar en ella las referencias bíblicas encontradas en la concordancia. Y ya uno tiene una nueva lección para el manual. Algunas instrucciones acerca del manual. Entonces, ahora que ya saben cómo funciona, ustedes tienen la tarea
que acerca de arrepentimiento. Lo ven allá en la página, yo creo es la página 6 en su manual. Pueden empezar con Hechos capítulo 5, versículo 31. Usan el Nuevo Testamento en su lengua materna y los hispanohablantes en diferentes traducciones al español. Allá hay una tabla un poquito diferente para los hispanohablantes. Esos ustedes pueden ver al final del manual cómo ustedes pueden usar este método. Y vamos también a profundizar esto un poquito más adelante. Lo importante es que ustedes trabajan en grupos por idiomas. Entonces, vamos a ver que podemos ponerlos en grupos de idiomas para que ustedes puedan hacer este ejercicio. Eh, Vamos a ver esta manera. Entonces, la manera en cómo hacer estos ejercicios es primero buscar cada referencia bíblica en las escrituras en su propio idioma y leerlo en voz alta. Segundo, escribe las respuestas primero en su idioma y después en español. Entonces aquí ven la tabla con arrepentirse, con las diferentes columnas, las referencias bíblicas, los términos en español de la Reina Valera 60, el término en su idioma, en la tercera. Entonces allá ustedes tienen que ver en las escrituras de su propio idioma, buscar cada referencia, entonces, y buscar en esta referencia entonces el término clave, copiarlo aquí. Y después en la cuarta columna hace una retrotraducción literal al español. Entonces, escribir en la última columna qué hace o debe hacer una persona cuando se arrepiente. Escribe en la línea arriba en su propio idioma y abajo en español. Entonces, sí, ustedes lo hacen por cada referencia bíblica aquí mencionado. Entonces, yo creo aquí usted tiene la tarea. Pueden iniciar. Si hay preguntas, por favor, nos dejan saber a nosotros o a sus asesores. Entonces, que Dios le bendiga y muchas gracias.